Mis niños, ¿cómo están? Buenos días. Una rápida pregunta o una pregunta rápida. ¿Quién creen que ganó la carrera espacial? Yo creo que la URSS, porque hizo tres cosas, o fue la primera que hizo tres cosas como para llegar o llevar a alguien al espacio. Obviamente todo esto empezó desde 1944 con el lanzamiento del cohete B2. Lo creó, lo hizo, lo inventó un alemán y fue el primero que cruzó la línea Kármán, o sea, es el límite del espacio que pusieron como regla para que o fue el primer cohete que alcanzó ese límite, ¿no? Pero bueno, les dejo, el video no es tan largo, pero les voy a empezar a decir, lo que voy a hacer es empezar a decir años y quién fue el primero en llegar o en primero en hacer. No trato aquí de meter cosas técnicas, si hubo problemas en los viajes, si hubo problemas en los lanzamientos, si hubo problemas de regreso, al incorporarse nuevamente a la atmósfera, a la Tierra. No, no voy a dar esos datos, solamente voy a dar años y un pequeño resumen de algunas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Empezamos con 1944, el alemán inventó el cohete B2. En 1957, Laika fue la primera perra de la Unión Soviética o de la URSS en orbitar la Tierra o dar unas vueltas ahí a la Tierra. Esto fue el 3 de noviembre del 57. También en el 57 se mandó el primer satélite artificial que fue por la URSS. En 1958 James Van Allen lanzaron el primer de hecho, él iba a bordo del primer satélite estadounidense en 1958. Después hubo misiones lunares de 1958 a 1996. El primer país en mandar la luna, una sonda a la luna, fue la Unión Soviética en 1959 y así sucesivamente, ¿no? Nos vamos hasta el 2005, que es cuando ya empieza a acabar o termina la carrera espacial por cooperación internacional entre países, la URSS, Estados Unidos, Europa, China, Japón, Australia, hasta América Latina, ¿no? Pero bueno, esta fue la introducción. Sí, 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 es solamente saber los años y quién fue el primer país en mandar algo en el espacio. Ir y regresar, orbitar la Tierra, etcétera, 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 mandar un animal, hacer un experimento, una sonda, un satélite. Y empezamos. Entonces, el Sputnik 1 de la URSS fue el primer objeto hecho por el ser humano y en orbitar la Tierra. Este se lanzó el 4 de octubre de 1957. Aunque no fue un cohete o una nave tripulada, a su lanzamiento se utilizó un cohete soviético llamado R-7, Semillorka, así se llamaba este cohete. Y así con este dato empieza la carrera espacial. Sí, sí, sí. Y ahorita les voy a dar otros datos, a ver si están de acuerdo. Si me falta algún logro de la URSS o de Estados Unidos, pues ahí mándenmelo en los comentarios. Yo hice esta investigación, digo, yo ya sabía muchas cosas, pero obviamente ya la hice más completa, ¿no? En cuanto a los años, no a cosas técnicas ni nada de eso, ¿no? Entonces quedamos. 1957 fue el primer objeto lanzado por la URSS y se llamó Sputnik 1 por la URSS. Sí, 1957. El primer animal en el espacio fue la perra Laika, que era una perrita callejera y fue mandada por la URSS. Llevamos dos cosas, el primer objeto por la URSS y la Laika. Dos, y fue en 1957 también.
la primera, el primer animal. Aunque hubo anteriormente pruebas y se hicieron intentos de mandar a animales, pero no se lograron, ¿no? Este, Fue enviada esta perrita en la nave Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957. Así se convirtió en el primer ser vivo en orbitar la Tierra, ¿sí? Dar vueltas. Aunque lamentablemente no sobrevivió al viaje porque se calentó su cápsula y por el calor pues murió, ¿no? Antes de la perra laica, moscas de la fruta en 1947 y perros en misiones que intentaban orbitar la Tierra, ¿no? Esto ya fue en 1957, pero estos fueron los primeros seres vivos en alcanzar el espacio, pero el que logró orbitar la Tierra fue Laika en 1947. Repito, 3 de noviembre de 1957. ¿Cuál era el propósito? Pues probar la supervivencia de un ser vivo en órbita, fuera de la atmósfera de la Tierra, ¿no? Para los futuros pruebas o vuelos humanos, ¿no? La perrita murió horas después, como les dije, porque se sobrecalentó su cápsula y estaba muy estresada. O eso parecería, ¿no? Esto es lo que comentan los rusos, ¿no? Ahora, ya llevamos dos cosas. El primer objeto, la primera perra o perrita. Y viene el tercero, los estoy anotando aquí. El primer satélite artificial lanzado fue por la URSS. De esto creo que no tengo que hablar mucho. Sputnik 1 en 1957 fue el primer satélite artificial lanzado. Y así, con esto también iniciaba la carrera espacial, con estas tres cosas, ¿no? Lo mandaron en un cohete, y bueno, el satélite salió, orbitó la Tierra, y fueron los rusos también los primeros en mandar un satélite, un ser vivo y un objeto. O sea, tres cosas hicieron los rusos. Aunque el primer experimento científico significativo en el espacio fue realizado por el doctor James Van Allen a bordo del satélite estadounidense Explorer 1. Este se lanzó el 31 de enero de 1958. Aquí ya lleva una, la de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué se descubrió? Los datos que se obtuvieron revelaron una cantidad de rayos cósmicos mucho menor de lo esperado, lo que llevó a la teoría de que el instrumento estaba saturado por una intensa radiación que hay después de la atmósfera, atrapado por el campo magnético. O sea, aún después de la atmósfera hay campo magnético de la Tierra, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Esto confirmó la existencia de lo que hoy conocemos como los cinturones de radiación de Van Allen. Yo creo que han escuchado o hemos escuchado de eso. Este fue el logro, ¿no? Entonces fue lo primero que se logró por Estados Unidos, un experimento científico. Ajá. Posteriormente hubo misiones lunares de 1958 a 1996. Fueron 15 misiones, pero no las voy a anotar porque no tuvieron éxito. Porque fallaron en sus intentos de llegar a la luna, de orbitarla, etcétera, ¿no? O sea, no hubo fallo. Cuarto logro por la URSS. Fue el primer país en mandar una sonda a la luna, logrando el primer objeto hecho por el hombre en impactar la superficie lunar en 1959. Es diferente al primer objeto que se envió, que fue en 1957. La URSS mandó la primera sonda en 1959 y se llamaba Luna 2. Entonces tenemos ya 4 contra 1 de Estados Unidos, ¿no? Seguimos con la URSS porque el primer hombre, como ya lo sabemos, fue Yuri Gagarin.
Gagarin, perdón. Este, esto fue, como siempre, cerca de mi cumpleaños, en mi cumpleaños, el 12 de abril de 1961, completó una órbita alrededor de la Tierra a bordo de la nave Vostok 1, en un hecho histórico, con un vuelo de 108 minutos, y esto también marcó la carrera especial, pero tripulada. Ajá. Este, déjenme corregir porque les había dicho que en 1958... no, sí, el 31 de enero de 1958, Van Allen de la Universidad de Iowa, a bordo del satélite estadounidense Explorer 1, lanzado el 31 de 1958, fue el primer experimento. ¿Sale? Entonces, volvemos. Primer hombre en la Tierra, Yuri Gagarin, 12 de abril de 1961. La duración fue de 108 minutos, una órbita completa alrededor de la Tierra. Así. ¿Sale? Como siempre, se lanzó desde el cosmódromo Baikonur en la actual Kazajistán. ¿Sale? Entonces llevamos 4 de la URSS, uno de Estados Unidos. Al iniciar el despegue, Gagarin pronunció la palabra Pollejail o Pollejali, que quiere decir vamos. Su vuelo consolidó a la Unión Soviética, la URSS, como líder temporal en la carrera espacial, porque ya vimos que llevaba 4 logros, y a Yuri lo convirtieron en héroe internacional. Visitó muchos países, lo invitaron a muchos países, no solo fue héroe de URSS, imagínense, también lo invitaron a Europa, a varios países de Europa. ¿Vale? Entonces fue un héroe, sobre todo nacional, de la URSS, pero lo invitaron a muchos países porque fue el primer hombre en dar una órbita completa a la Tierra. Lamentablemente, posteriormente, en 1968, falleció. ¿Cuándo falleció? En un accidente aéreo, automovilístico, les iba a decir. No, fue en un accidente aéreo donde él se encontraba entrenando, 1968, menos de un año después de que Armstrong caminara en la Luna. Ajá. Otro logro más, viene más. La primera mujer en el espacio fue la cosmonauta, porque si no saben, a los cosmonautas en la URSS, en Rusia se le dicen o se les llaman cosmonautas, y en Estados Unidos se les llaman astronautas. Hay una diferencia entre el cosmo y el astro. Cosmonautas para la URSS, astronautas para Estados Unidos. Vamos entonces con el quinto logro. La primera mujer en el espacio fue la cosmonauta soviética Valentina Tereskova. Esto fue el 16 de junio de 1963, a bordo de la nave espacial Vostok 6, orbitando la Tierra 48 veces durante una misión de casi 3 días. Imagínense la velocidad a la que iba. Su vuelo rompió barreras de género y, bueno, sabemos, ¿no? Todo lo que pasa con los géneros. La igualdad, ¿no?, entre hombres y mujeres, siendo la única mujer en realizar un vuelo espacial solita. Repito, 16 de junio de 1963. Estos datos que les estoy diciendo, si ven, van así, de menos a más, o de forma, se me fue la palabra, bueno, de los primeros años hasta la actualidad, se me fue la palabra. Casi fueron 70 horas, les digo, casi 3 días o 3 días. Tuvo un error a su regreso. Son datos nada más así muy simples, que ella corrigió y pudo regresar a la Tierra. Su misión demostró que las mujeres podían explorar el espacio. Esto inspiró a muchas
mujeres para trabajar en la Agencia Espacial Rusa o en la Agencia Espacial de Estados Unidos, ¿no? Y en la ciencia y exploración, ¿vale? Entonces, 5, llevamos 5 de la URSS. Vamos con la sexta. La primera caminata espacial o una actividad extra, fue una actividad extravehicular, o sea, no estaba en el vehículo, la realizó el cosmonauta soviético Alexei Leonov, 18 de marzo de 1965, a bordo de la nave espacial Voskhod 2, donde permaneció unos 12 minutos, ahí rolando, o fuera de su cápsula. Este fue un hito que abrió camino a la exploración espacial, aunque casi se convierte en tragedia por un traje que se hinchó, ¿no? Pero bueno, son detalles ya más... este video duraría años, si preciso cómo se hinchó su traje, ¿no? Repito, 18 de marzo del 65, Voskhod 2 fue la nave, 12 minutos aproximadamente. Solamente fue, bueno, lo de su traje fue por falta de presión exterior, de fuera. Esto dificultó su ingreso a la nave, lo que obligó a liberar presión manualmente. Esto fue algo arriesgado, pero sobrevivió. 5 llevamos, vamos con la sexta. 1966, primer aterrizaje suave y transmisión de imágenes desde la superficie lunar. Fueron los rusos, los primeros en llegar a la luna con una sonda en su primer aterrizaje suave y preciso. Y luego, no es cierto, esto fue con la nave o la cápsula o el cohete Luna 9 en 1960, donde también lo que lograron primero es enviar las primeras fotos cercanas a la superficie lunar, ¿sale? Entonces anotamos uno más, porque una cosa es el primer aterrizaje en la luna y lo otro es mandar las primeras imágenes. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contra 1 de Estados Unidos. Estados Unidos no había hecho al momento nada. O si había hecho, pues coméntenlo, porque pues yo no encontré nada, ¿no? Ahora, en este año, no es cierto, 3 años después, fue el primer hombre en llegar a la Tierra. Digo, a la Tierra, a la Luna. Fue el 20 de julio de 1969 en la misión del Apolo 11, cuando el astronauta Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la superficie de la Luna. Mientras los rusos llevaban 8 logros, Estados Unidos llevaba 2. 1970, nave Luna 16, primera sonda robótica en regresar muestras lunares a la Tierra. ¿Sí? Obviamente Armstrong y Aldrin pues trajeron muestras, pero la primera sonda robótica que trajo muestras de la Luna a la Tierra pues fueron los rusos. Otro logro. 1970 también, Luna 17 fue el primer rover, digamos, en explorar la superficie lunar. Ahí está. Otro. A Venus. ¿Quién llegó a Venus? Con sus sondas Venera. Aquí parece que hay información, unos dicen una cosa, otras otra, pero se supone que llegó a Venus con sus sondas Venera en varias etapas. El primer aterrizaje exitoso en otro planeta con el Venera 7 en 1970. Sí, otro.
Entonces también lo que se logró fue el aterrizaje suave como en la Luna y la transmisión de datos desde la superficie de otro planeta. Ya, llevamos como 10 de la URSS. Otro de la URSS. El primer país en llegar a Marte con una nave que aterrizó exitosamente fue la URSS, cuando la sonda Mars 3 tocó la superficie de Marte el 2 de diciembre de 1971, logrando transmitir datos aproximadamente por 20 segundos antes de fallar. Falló, caminó. Aunque Estados Unidos había logrado orbitar y tomar fotos cercanas antes con su nave o su sonda Mariner 9 en 1971. ¿Sí? O sea, vamos a poner aquí un logro de Estados Unidos y otro de la Rusia. Entonces fue con la Mars 3, que fue la primera que pudo aterrizar en Marte. O, bueno, ya llevamos varios. 1971 también, en ese año. La Mariner 3 se convierte en la primera sonda en orbitar otro planeta, Marte, de Estados Unidos. Ajá. La primera estación espacial en la historia de la humanidad fue la Salyut 1 de la URSS. 19 de abril, ya se había pasado mi cumpleaños, 19 de abril de 1971, marcando nuevamente otro hito para inaugurar la era en las bases que orbitan la Tierra. ¿Para qué? Para hacer investigación y estudio de cuánto o cómo puede permanecer un humano en el espacio. 16 de abril de 1971. ¿Qué otro? Aquí tenemos. Bueno, dentro de estos datos, recibió en la primera estación espacial, la Salyut, recibió a las tripulaciones de las misiones Soyuz 10 sin acoplarse, o no fue un acoplamiento exitoso, y el Soyuz 11, ese sí tuvo acoplamiento exitoso. Porque comento acoplamiento porque eso es importante. O sea, si no hubiera habido 10 con el acoplamiento con el Soyuz 11, pues no se podría marcar como éxito, ¿no? Nada más existiría como la estación espacial ahí, pero pues sin tripulación, ¿no? O sea, fueron los primeros en llegar en la sonda o en la nave Soyuz 11 y con el acoplamiento exitoso. Con esto se estableció récords en permanencia en el espacio para esos años, ¿no? Abrió nuevamente otro hito o el camino para futuras estaciones espaciales, incluyendo la Skylab de la NASA y la estación espacial china Tiangong. Y obviamente sentó las bases para la estación espacial internacional, ¿no? Lo que se lograba o lo que se quería también es tener en la espación, no en la internacional, en la Rusia, en la rusa, se necesitaba o se quería que funcionara como un laboratorio orbital para experimentos científicos y obviamente, como dije, valorar la capacidad para vivir de los humanos, ¿no? Allí. Entonces, ya no sé si lo anoté, pero bueno, en 1972, otro éxito, aquí lo voy a anotar, la sonda Venera 8, segundo aterrizaje, no, exitoso, confirmando datos externos de temperatura y presión. Pues ese fue el segundo, entonces no lo pongo, para que vean que no soy gacho para los yankees.
Eh, 1973, la sonda espacial Mariner 10, lanzada por la NASA, fue la primera nave en visitar el planeta Mercurio. En el 74, se mandó en el 73, pero llegó en el 74. Estados Unidos fue el primero en llegar a Júpiter, otro más, a través, bueno, de sus sondas. La Pioneer 10 fue la primera en alcanzar Júpiter, 3 de octubre de 1973. Esta sonda sobrevivió en el planeta, tomó las primeras imágenes de cerca, estudió su atmósfera y atravesó el cinturón de asteroides con éxito. Esto es un problemín. Estados Unidos fue el primero en llegar a Júpiter, entonces, 3 de diciembre de 1973. ¿Qué más? 1974, Pioneer 11, 12 meses después, realizó observaciones más cercanas de los polos de Júpiter. Vamos a ponerlo como Roglo. Este. mm, mm, la Pioneer 11 siguió, pero en diciembre de 1974. ¿Sale? La Pioneer 10 fue en 1973, la Pioneer 11 en el 74. Eso ya es un segundo logro, lo cual no lo anotamos porque es segundo logro. Lo que cuenta es el primero. Este viaje. Vaya, llevamos mucho tiempo del video. 20 de agosto de 1977, la Voyager 2 aprovechó una rara alineación de los planetas para visitar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Nos visitó 4 planetas. ¿Vale? Esta fue la primera nave espacial que llegó primero al sistema Logar. O sea, primero al espacio interestelar, que fue la Voyager 1 en la NASA. La Voyager 1 cruzó la heliopausa, la frontera donde el viento solar se encuentra con el medio interestelar, el 25 de agosto de 2012. La Voyager fue lanzada el 5 de septiembre del 77, poco después que de su gemela, la Voyager 2. Al día de hoy, la Voyager sigue siendo el objeto humano más alejado de la Tierra. Logro para Estados Unidos. También fue el primer país en llegar a Saturno con la sonda espacial Pioneer 11, alcanzando al Saturno a Saturno. Pensé que era la sonda. No, alcanzando Saturno el 1 de septiembre del 79. ¿Vale? Y se tomaron las primeras imágenes de Saturno, obviamente en baja resolución, del planeta, de sus anillos y sus lunas. A ver, vamos a ver si logro. Voy a ver 1 y 2. Poco después. No, este fue segundo logro porque también llegaron a Saturno. Vamos con logros de Rusia. 1982, la sonda Venera 13 mandó las primeras imágenes en color de la superficie de la superficie venusina de Venus, mostrando rocas y un cielo amarillento. En 1985, sonda Vega 1 y sonda Vega 2 liberaron globos atmosféricos y módulos de descanso para estudiar las nubes en Venus. Entonces vamos a poner ahí 2 logros. Y creo que aquí se empiezan a acabar los de Rusia porque empezó a decaer la URSS. Ya estábamos en 1985. El único visitante Urano ha sido Estados Unidos con la Voyager 2 en 1986. Ese es otro logro.
Exploración robótica del Voyager 2 fue el primer y único objeto hecho por humanos que se acercó a Neptuno, pasando cerca en 1989 y enviando datos cruciales sobre su atmósfera, lunas y anillos. 1995, Galileo fue la primera sonda en orbitar Júpiter y lanzar una sonda en su atmósfera. Ahí tenemos otro logro. Y creo que la exploración de Júpiter ha sido realizada casi en su totalidad por misiones de la NASA. O sea, siempre ha sido por la NASA. Esto hasta 1985. La construcción de la Estación Espacial Internacional comenzó en 1988. Este no es logro para nadie, es logro para la NASA, para la ESA, para la JACA, para la CSA y para Roscosmos, que es la Agencia Espacial Rusia. En realidad fueron estos los que participaron, estas agencias, pero fueron en general, en total 16 países los que participaron en la construcción espacial, espacial internacional. Esto comenzó en 1998, bueno, en 1968 más bien, se lanzó el primer módulo ruso Zarya, el 20 de noviembre de 1998, y así se marcó el inicio de el ensamblaje de, de la Estación Espacial Internacional. Y se ha mantenido orbitada desde el año 2000, es cuando se empezó a orbitar, a tener presencia en la Estación Espacial Internacional. Este módulo, este módulo, el Zarya, proporcionó energía y propulsión para el inicio de su construcción. La primera tripulación, fue de Rusia, pero la primera tripulación permanente llegó a la... no es de Estados Unidos. Sí, creo que fueron Estados Unidos los que fueron los primeros que llegaron a la Estación Espacial Internacional. Posteriormente, vamos a ver, eso en cuanto a la estación espacial. Una sonda más estadounidense lanzada en 2004 se convirtió en la primera en entrar en la órbita alrededor de Mercurio, pero se envió en 2004, pero entró en 2011. Vale. Estados Unidos también fue el primer y único país en llegar a Plutón hasta el día de hoy. La Agencia Espacial Estadounidense lo logró con su sonda espacial New Horizons, que realizó un sobrevuelo cercano a Plutón el 14 de julio del 2015. El 14 de julio de 2005, tras un viaje de 9 años y medio. Qué hueva, ¿no? Tomó las primeras imágenes en primer plano y recolectó datos científicos sobre Plutón y sus lunas. Con esta misión, Estados Unidos se convirtió en la primera nación en llegar, en explorar todo el sistema solar clásico de Mercurio a Plutón. Vamos a ponerlo como rolo, ¿no? Es importante destacar que fue una misión de sobrevuelo, lo que significa que la sonda pasó cerca y continuó su viaje hacia el cinturón de Kuiper, en lugar de aterrizar o entrar en órbita. Ajá. Pero es logro. Vamos a ponerlo como logro. Ahora, ya tengo aquí los datos. Eh, ¿quién, eh, lo que yo investigué, lo que sé desde hace mucho tiempo, lo que investigué hace unos días, solamente con fechas de años, días y meses, según yo, y lo que anoté ahorita, nunca no había hecho este conteo. En cuanto a la URSS, o Rusia, hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 logros, o fue el primero en hacer algo en el espacio, en la atmósfera, o sí, en el espacio, en algún planeta, etcétera. ¿Cuántos dije? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 no había contado, no había hecho un conteo de lo que investigué. Mientras que Estados Unidos hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Bueno, estamos parejos, ¿no? Estamos parejos, pero si recuerdan las primeras tres cosas que se hicieron en el espacio, de lanzamientos, de humanos, de animales, fueron los rusos. Entonces creo que eso es más importante. Fue lo más importante, saber que un humano puede llegar al espacio, saber que un animal puede llegar a un espacio, poner un satélite en el espacio. Creo que eso es el inicio para poder llegar a la luna o poder llegar a otros planetas, aunque no sea con humanos, pero sí con sondas o con cohetes o con naves. Y para finalizar este video, habíamos comentado, en 1944 se creó el cohete B-2, como dijimos. Eh, fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial y fue el primero en cruzar la línea Kármán. Sí, ese fue ese límite aceptado del espacio, en un vuelo orbital en 1944, alcanzando unos 100 kilómetros de altitud. Con eso se empiezan, digo, todo esto tiene un chingo de historia, nada más son datos así como por encimita. De ahí, de estos cohetes, empezó Rusia y Estados Unidos, y con secuestrar alemanes, con sus mismos o sus propios científicos, que fueron miles de científicos los que participaron en esta carrera espacial, tanto de Estados Unidos como de Rusia. Rusos, estadounidenses, europeos, alemanes, pero sobre todo rusos, estadounidenses y alemanes. Otro dato. En cuanto a esto pues de logros o del espacio, dice, el país más cercano al Sol fue Ecuador, ¿sí? Pero sobre todo el volcán Chimborazo, como dijimos en Ecuador, es el punto más lejano del centro de la Tierra, lo que convierte en el lugar más cercano al Sol. Obviamente estamos hablando de algunos kilómetros, ¿no? Pero es dato, es lo que se encuentra más cerca del Sol, este volcán en Ecuador. Dato, sonda solar Parker de la NASA. Esta sonda rompió récord al volar más cerca que el Sol, y obviamente que voló más cerca que cualquier otra nave, entrenando, o más bien no entrenando, entrando, entrenando órbita, pero no, entrando en su corona, en su atmósfera exterior, para estudiar sus fenómenos. Esto es de Estados Unidos, es logro. Entonces tenemos un empate, señores, empate técnico, pero solamente habrá que evaluar qué qué es más relevante, qué fue más importante, ¿no? Ahora, dentro de todos estos lanzamientos, exploraciones, etcétera, hubo muchos accidentes, ¿sale? Y hubo otra cosa, y que esto es verídico. Durante varias décadas, la dependencia de Estados Unidos a los cohetes rusos fue al 100%. Utilizó motores rusos, especialmente o el denominado RD-180, para lanzar sus cohetes, que ponían en órbitas, bueno, con estos cohetes se ponían en órbitas satélites militares, principalmente el cohete Atlas 5 o Atlas B. Entonces, el motor principal RD-80, desde finales de los años 90 y hasta hace muy poco, por la guerra de Ucrania y por, bueno, otros motivos,
Entonces dice, desde finales de los 90 y hasta hace muy poco, el cohete Atlas 5, uno de los pilares de los lanzamientos de Estados Unidos, utilizaba los motores RD-180. Estos se fabricaban en Rusia. Esto concluye en el 2022 en respuesta a las sanciones por la invasión a Ucrania. Y Rusia lo anunció en marzo de 2022. Y aparte anunció el cese de las entregas y el mantenimiento de sus motores que comenté, RD 180 y RD 181. Lo que hizo Estados Unidos ha reemplazado el Atlas 5 por el nuevo cohete Vulcan, que utiliza motores BE-4 fabricados por Blue Origin. Es una empresa de Jeff Bezos. Ahora, entre el 2024 y 2025, el Pentágono ya no depende de motores rusos para sus misiones por seguridad nacional, dicen. El último lanzamiento del Atlas 5 fue en julio de 2024, cuando ya estaba la guerra. ¿Sí? Vean cómo son mentirosos. En resumen de este dato, aunque Rusia fue un gran proveedor o el único proveedor de motores para cohetes de Estados Unidos durante mucho tiempo, se debió esto a que los cohetes rusos eran más económicos y eran más más fiables que los estadounidenses. ¿No? Con esto acabamos los cohetes, que esto sirvió para la carrera espacial. Ajá. Y aquí encontré un dato, yo que soy mexicano, se supone que los 3 países que mandaron, o fueron los primeros países que mandaron un cohete al espacio, fue Rusia, Estados Unidos y dicen que Francia. Dice aquí el dato. Dice, el primer cohete francés, el Diamant A, alcanzó una órbita altitud de apogeo o el punto más lejano de 1697 kilómetros el 26 de noviembre de 1965. 26 de noviembre de 1965. Francia. ¿Sí? Pero fíjense, entre 1959 y 1961, la SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo el titular, ingeniero Walter Buchanan, construyó y lanzó en un tiempo récord los cohetes SCT-1 y SCT-2. Estos cohetes eran réplicas de las bombas B2. Ajá, entonces dijimos que las bombas B2 alcanzaron el límite del espacio, el Kármán, ¿sabes? Entonces México los lanzó en 1950, entre 1959 y 1961, lo que es anterior a 1965, que es cuando Francia mandó estos cohetes. Entonces yo descarto a Francia y pongo Rusia, Estados Unidos, México y Francia. Y los que sigan. Ajá. Estos cohetes, el SST-1 y SST-2, fueron impulsados por propelente líquido. Alcanzó la altura que alcanzaron fue de entre 4 y 25 kilómetros respectivamente. Los lanzamientos demostraron que México estaba listo para competir en la arena internacional del espacio. En ese tiempo, pues, se quería demostrar que México tenía la capacidad de innovar y desarrollar su propia tecnología espacial, pero sabemos que ya todo se fue al carajo. Bueno, ya para acabar el video, si se fijan, empezó todo esto desde 1944, y esto acabó, esta carrera espacial y todo esto hasta acabó más o menos por el 2005, 2004, 2005. Ajá. Entonces, ¿qué ha pasado entre el 2004 y 2015, 2025? Pues la carrera espacial se transformó, pasó de ser una era de
de dominación de la URSS y de Estados Unidos, a una se transformó y ya varios países, Europa, China, Japón, varios países ya envían cohetes. Irán no, la India, China, y aparte, pues como sabemos, se, se marcó una cooperación internacional, ¿no? Entre muchos países. Fue el final de los transportadores y empezó el auge de la industria espacial privada, como este cabrón dueño de los coches Tesla, que se me olvidó su nombre, ha de ser bien codo. Ok. Fin de transporte de transportadores espaciales y dependencia Rusia 2011, tras el desastre del Columbia 2003 y con una flota envejecida, la NASA anunció fíjense, en 2004 la retirada de sus transbordadores, culminando con el último vuelo del Atlantis en julio de 2011. Hubo monopolio del Soyuz desde el 2011 hasta la llegada del SpaceX. Estados Unidos dependió de las naves rusas Soyuz para enviar astronautas, aparte de los cohetes, a la Estación Espacial Internacional. Creo que eso es como logro. Empezó el sector a meter las manos, el sector privado. Entonces la NASA comenzó a desviar el transporte de carga y tripulación a empresas privadas como la SpaceX. Y así, ¿no? Sucesivamente. La espacio internacional. Bueno, como lo dije, cooperación entre Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá. Ok, y ahora sí, para acá finalizar el video, China. China consolidó su programa espacial con vuelos tripulados en 2005 y 2013 y la puesta en órbita de módulos de estaciones espaciales, el Tiangong. La exploración a Marte, la NASA continuó con éxito la exploración robótica, destacando el aterrizaje del rover en 2012, aunque sabemos que Rusia fue el primero. Las sondas robóticas se lograron hitos científicos como el aterrizaje de la zona Huygens en Titán, luna de Saturno, en 2005, y el orbitador Messenger en Mercurio de 2011. Todo esto tuvo un cambio de enfoque de la luna al espacio profundo. Ante la falta de interés y presupuesto para volver a la luna, inmediatamente el enfoque gubernamental de los Estados Unidos se movió hacia la exploración más lejana, asteroides y a Marte, y la dependencia de socios comerciales para la órbita a baja terrestre. En resumen, del 2004 al 2015 fue una transición de la era de los transbordadores espaciales a la era espacial comercial, con Rusia manteniendo la operatividad tripulada y China emergiendo como una gran potencia espacial. Ya se me movió mi cámara. Y bueno, resumen y con datos así muy precisos. Empate técnico entre ambas naciones. En lo personal yo creo que ganó Rusia, aunque Estados Unidos ha hecho después de 1980 y como del 80 para acá más cosas por pues la fragmentación de la URSS, ¿no? La caída de la URSS surgió Rusia, pero y bueno, Estados Unidos siguió dependiendo de los cohetes y de los pero había una nota también ahí, que también Estados Unidos compraba lugares
lugares para sus astronautas en sus naves. Entonces creo que al día de hoy, si Rusia seguía eh, enviando, proveyendo de cohetes, rentaba lugares a sus astronautas. Rusia es la que controla la Estación Espacial Internacional con la energía, con sus cohetes, que en algún momento se dijo que por la invasión de Ucrania y por las sanciones que tenía, este, Rusia estaba tentado a apagar los cohetes de la Estación Espacial Internacional, pero hubiera sido un gravísimo desacierto, ¿no? Un accidente. Entonces, pues bueno, así los datos. Eh, Díganme si me faltó algo, comenten si les gustó, denle like, compartan. Esto es un resumen solamente de años y con pequeños datos. Años, 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 quién hizo qué, en primer lugar. Y pues es todo lo que les quería decir, mis niños. Por un momento los dejo. Cuídense y chao.